Vive una vida llena de afanes, con una agenda llena y cierta angustia en tu corazón. ¿Qué tanto puedes afirmar que tu relación con Cristo te ha traído paz? Hoy en Mujer para la Gloria de Dios, Cristo, el Dios del día de reposo. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, y nuestra querida Katy Cheraldi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cheraldi de Núñez, se me quedó. Tiene propietario. Muchas gracias por acompañarnos en Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Recuerden darle me gusta a este video y compartirlo para que el contenido de este programa y de todo lo que tenemos en Integridad y Sabiduría pueda ser compartido con muchos otros y pueda ser de edificación. Amén. El programa de hoy lo hemos titulado Cristo, el Dios del día de reposo. Y la pregunta que nos planteamos hoy para introspección es, ¿tu relación con Cristo te ha traído paz? Wow. Qué Amén. Tremenda pregunta. El programa de hoy lo hemos titulado Cristo, el Dios del día de reposo. Amén. Y la pregunta que nos planteamos hoy para introspección es, ¿tu relación con Cristo te ha traído paz? Y para iniciar, vamos a orar en el día de hoy. Amén. Katy, si tú pudieras acompañarnos en oración. ¿Cómo no? Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias de nuevo por otro programa que estamos haciendo. Por tu gloria, Señor. Yo te pido que es tu gloria que resalte en todo lo que hacemos, no solamente en el programa, pero en todas nuestras vidas. Amén. Queremos darte la gloria que tú mereces y aunque quedamos cortos, queremos aprender todos los días más y más. Amén. A glorificar a ti. Usa ese programa, Señor, en cualquier persona que esté oyéndolo para que tú resaltes en sus vidas su infinitud. Se hace un poquitico más entendible, aunque no entendemos todo y nunca vamos a entender todo de ese lado de la gloria, por lo menos. Sí podemos todos los días aprender más de ti. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, al estudiar la interacción de Jesús con Nicodemo, pudimos ver que para cada una de nosotras, la vida cristiana depende de tomar una decisión por Cristo. Si hay algo que caracterizaba a Cristo, era su radicalismo. Uh-huh. Él nunca seguía las leyes de los hombres, sino que el 100% de las veces seguía las leyes de Dios, su Padre. Y al hacer demostraba que las personas que supuestamente representaban a Dios estaban lejos de la verdad. Uh-huh. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy también? Sí. Hoy queremos hablar sobre el personaje de Leví. ¿Qué recuerdan ustedes sobre el nombre Leví? Bueno, rápidamente Leví fue el tercer hijo de Jacob y de Lea y padre de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, los levitas, como se conocen más ampliamente. Y los levitas fueron quienes cumplían los deberes religiosos particulares para los israelitas y también tuvieron responsabilidades políticas y educativas. Un grupo de los levitas, de hecho, eran los sacerdotes en el templo, quienes realizaban la obra de santidad, de santificación de los animales que se iban a sacrificar en el templo. Y esta persona, Leví, a quien encontramos en el libro de Marcos, era un recaudador de impuestos. Por eso no quiero que pasemos por alto el nivel tan bajo al cual el pueblo judío había llegado. Fíjense lo que son los levitas en su inicio y lo que encontramos que ya estaban haciendo. Amén. A menos de que conozcamos bien esta época, no entenderemos el significado, la implicación que tenía este trabajo de recaudador de impuestos. Este sencillamente no era un trabajo muy honesto, de muy buena reputación, sino que era una persona, el recaudador, que se dedicaba a trabajar para los romanos
romanos, y por eso en Mateos 9:9 es conocido por su nombre en griego, Mateo. Esta posición fue conocida como la de un extorsionista de dinero a sus compatriotas judíos, o sea, oprimiendo a su pueblo para beneficio de sus opresores o gobernantes, que eran los romanos. Era bajo, sí. Una contradicción realmente. Alguien que procede del linaje de sacerdocio, quienes tienen la función de mantener la santidad en el templo, como tú dijiste, extorsionando a su propio pueblo. Wow. No es una sorpresa que fue odiado por sus compatriotas. La Biblia no nos dice cómo Jesús lo conoció, sino que solamente leemos en Marcos capítulo 2, versículo 14, que Jesús pasó por el frente de la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y Leví dejó todo y lo siguió. Uh-huh. Es obvio que Leví no era el tipo de persona que no esperaría que Jesús llamara para ser uno de sus apóstoles. Y tampoco su respuesta fue la que uno esperaría de un pecador, demostrando de nuevo que los caminos de Dios no son los nuestros. Él conocía el corazón, él sabía lo que estaba allá y él lo llamó. Al mismo tiempo vemos el fervor del nuevo creyente a ver que éste hizo una fiesta y invitó a todos sus compañeros de trabajo. Así es, y quiero que notemos la diferencia entre la reacción de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, y los fariseos, que eran quienes supuestamente representaban a Dios ante el pueblo judío. Jesús elige a Mateo, lo llama y luego va a su casa para celebrar. Y luego los fariseos van a la casa para chismear y criticar. ¿Quiénes de nosotros hemos hecho esto? Yo me declaro culpable. Muchas veces hemos sido más un estorbo que una cooperación para lograr de Dios. Perdónanos, Señor. Amén, así es. Hay una lección, de hecho, para nosotras aquí, es que cuando otras iglesias, otras hermanas, hacen las cosas de manera diferente a lo que estamos acostumbradas, rompen nuestros esquemas, nuestros estereotipos, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Criticar o evaluar si lo que están realizando es bíblico? Porque hay una cosa que es mi forma, mi sentido, las costumbres humanas, y otra es si esto es pecaminoso de acuerdo a la ley de la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y tengo otra pregunta también. Cuando alguien de trasfondo cuestionable viene a Cristo, ¿tenemos dificultad en aceptar a esta persona? ¿Prejuicios? ¿Tenemos una lista de pecados imperdonables que entendemos que no le hacen acepto, no importa si se ha arrepentido? ¿Vemos los pecados de otros como peores que los nuestros? Y al plantear estas preguntas de esta manera, algunas de ustedes sentirán que la respuesta es muy obvia. Sin embargo, ¿cuántas veces no se nos ha hecho tan obvia la respuesta en nuestra conciencia? La realidad es que todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Él en su misericordia nos llamó a su redil y ahora nos utiliza para atraer a otros. Y la misericordia y la gracia de Dios realmente va mucho más allá de lo que muchas veces nosotros mismos estamos dispuestos a dar a los que están a nuestro alrededor. Amén. Pero gracias a Dios, sus misericordias son nuevas. Amén. Todos los días. Nosotros somos ovejas que no podemos sobrevivir sin un pastor. Blaise Pascal reconocía este vacío en el cual todos vivimos y el que todos anhelamos llenar. El problema es que el abismo es infinito y entonces solo puede llenarse con un objeto infinito y inmutable. En otras palabras, por Dios mismo. Solamente no Dios. Hay otra cosa que lo llena. Aunque tratamos de llenarlo con todos, vamos a seguir con el mismo anhelo porque lo que estamos tratando de hacer es imposible. No encaja. Exactamente, no encaja. Al evaluar a los judíos que no son diferentes a nosotras, ellos estaban tratando de llenar el anhelo con leyes, requerimientos, autojusticia, sin darse cuenta de que esto aumentaba el vacío en vez de llenarlo. Y al final solamente demostró que lo que estábamos haciendo era
imposible en nuestras propias fuerzas. Desafortunadamente, la religión a lo largo de la historia ha sido utilizada como una piedra de tropiezo para muchos. Lo vemos en los judíos y en otras muchas religiones. Cualquier religión que promueva que el hombre tiene que ganarse el cielo es una oportunidad para fomentar el abuso. Y de hecho, porque esta es una mentira. Cada una de nosotras sabemos que no calificamos para entrar al cielo. Dios sabe que en nuestras propias fuerzas no podemos y por eso Él creó este plan redentor y por eso nosotras a su vez en nuestra condición caída estamos dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de obtenerla. No importa cuán cruel o riesgoso sea lo que tengamos que hacer. De hecho, el primer siglo de la historia de Israel nos demuestra justo esto. Los saduceos aristocráticos de aquel momento tenían el poder oficial, incluyendo la autoridad sobre el templo. Sin embargo, como colaboraban con Roma, no eran populares con el pueblo judío, el cual lo que quería era obtener su libertad de este imperio romano opresor. Por otro lado, también estaban los fariseos, quienes eran muy nacionalistas y quienes eran los que realmente controlaban el pueblo por sus acciones, las cuales eran evidentemente judías. Aunque los saduceos controlaban el templo y representaban al pueblo judío ante los romanos, esos necesitaban a los fariseos, quienes eran los que tenían mayor influencia en las masas judías, en el pueblo en sí. Era como una dinámica de saduceos necesitan fariseos, fariseos con la conexión al pueblo. Amén. Amén. Entonces cada grupo guardaba celosamente su poder. Exacto. Y mantenía la competencia viva. Uh-huh. De todos los mandamientos, parece que el favorito de los fariseos era el cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso se lee en Éxodo 28. Es increíble, pero Dios dio 10 mandamientos. Y los fariseos se los convirtieron en 613. ¡Wow! ¡Wow! Lo mismo que nosotros hacemos. ¡Qué creatividad! Así y no mismo. para bien realmente. Así mismo. La realidad es que es más fácil parecer santo que ser santo. Uh-huh. Y los fariseos fueron expertos en parecer. Y quiere decir, obviamente era pecado y sus intenciones eran pecaminosas, pero al mismo tiempo había algo que ellos querían honrar a Dios. Uh-huh. Claro, lo hizo en una forma pecaminosa, Uh-huh. pero había un raíz, un pepita de oro que era bueno. Ellos no querían ofender a Dios, pero lo hizo en forma pecaminosa, obviamente. Uh-huh. Dios instituyó el Sabbat en Génesis cuando terminó su creación. La palabra significa pararse, es como una pausa. Uh-huh. Y Dios declaró que todo lo que hizo era bueno. Entonces era un día dedicado a celebrar la creación y la provisión espléndida de Dios. Así es. Y por esto este día de reposo tenía otro significado y es cuando Dios hizo el pacto con el pueblo dándole la tierra prometida. Era un día de regocijo donde comían, bailaban y daban gracias a Dios de nuevo por su provisión. O sea, la distorsión ocurrió cuando el ejército de Babilonia destruyó el templo y se llevaron en cautiverio a casi a todos los ciudadanos judíos. Y como el templo representaba el lugar en donde el Dios de Israel habitaba en medio del pueblo, al perder el templo, entonces especulo que los judíos se sintieron como que perdieron su identidad, se quedaron sin nada y se volcaron entonces en reforzar la ley de Moisés, que sí podía ser cumplida donde sea que estuvieran. Aquí va lo que tú planteabas ahorita. Su intención original no fue necesariamente mala. La forma en que lo hicieron y eventualmente cómo se desvirtuaron, pues obviamente fue por el pecado. Es decir, que esto fue lo que en el tiempo dio lugar al legalismo y al fariseísmo que vemos a lo largo del resto de la historia del pueblo judío. Esta distorsión en el significado del día de reposo entonces produjo que esto, en el tiempo, estos fariseos le dieran 39 diferentes categorías de actividades prohibidas en este día de reposo. ¡Wow!
una gran contradicción, de hecho, porque entonces este día que se suponía que era de reposo, como lo dice su nombre, se convirtió en un día de carga. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro. Y es increíble cómo hasta el día de hoy viven los judíos celebrando el Shabbat con muchísimas limitaciones. Así mismo, en vez de agradar a Dios y conocer más a Dios, es seguir las leyes. Uh-huh. Los fariseos utilizaban las reglas para autojustificarse mientras juzgaban al pueblo. Uh-huh. Esto lo confió estatus y control a la vez. El pueblo pensó que para seguir las reglas era la manera de llegar al cielo Uh-huh. y a Cristo, pero no conocían a Cristo todavía. Entonces la religión se convirtió en una herramienta para intimidar y esclavizar más bien algo para liberar y acercarlo al Creador, que fue su función primaria. Sí. Todo su enfoque estaba en la abstención de trabajar, la cual era su función secundaria. Uh-huh. En vez de ser un día de celebración y acercamiento al Señor, se convirtió en un día de reglas, de legalismo. Esto es precisamente lo que las religiones legalistas hacen para realizar funciones secundarias, como primarias y viceversa. Como los fariseos eran las autoridades sobre el día de reposo, nadie se atrevía a cuestionarlos. Bueno, Katy, de hecho, cientos de años después, estas prácticas siguen presentes en medio de la comunidad judía ortodoxa, los que son más religiosos. Pero Jesús, quien siempre se enfocaba en lo primario, decidió un día, junto a sus discípulos, arrancar espigas en el día de reposo. Eso fue en aquellos días en que Jesús estuvo habitando aquí en la tierra. Algo que Jesús sabía lo que iba a producir. Los fariseos inmediatamente, al ver estas acciones de Jesús y los discípulos, comenzaron a quejarse porque aunque estos no estaban violando la ley de Moisés, sin embargo, él sí estaba violando la ley de los fariseos, la ley de los hombres. Y Jesús entonces los reprendió planteándole 3 puntos muy importantes. Primero, los fariseos estaban dando más importancia a las costumbres del hombre que a la ley de Dios. Jesús les recordó que David y sus compañeros entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, lo cual no era lícito comer, mucho menos los sacerdotes, dándoles también a sus compañeros. ¿Y qué crees que Jesús estaba tratando de enseñarles al mencionar este evento justo en este momento en que él estaba cortando las espigas? Sí. Bueno, en este evento, David estaba huyendo de Saúl y le pidió pan del sacerdote, y aunque solamente había pan consagrado, él se lo entregó a David. Uh-huh. Lo que viene a mi mente es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículos 11 a 12. Después de sanar la mano de un hombre, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si éste se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Uh-huh. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Ellos estaban poniendo el día de reposo por encima de las personas y está demostrando en la respuesta que Jesús dio a las autoridades religiosas en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39, a la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y este ejemplo que mencionas, Katy, me viene a la mente de que hay ocasiones en nuestras vidas en que no sabemos qué hacer porque no entendemos claramente cuál es la prioridad delante de Dios, porque las respuestas a veces no están tan claras. Y este principio que hemos compartido aquí, que fue el que Dios mismo estableció para David,
tomar estos panes, poniendo al hombre por encima del pan y de las reglas, es el mismo principio que debemos de buscar en nuestra vida, que es a partir de los 10 mandamientos básicos, ¿cuál es el orden de las circunstancias que nos están tocando vivir? Y pedirle al Señor discernimiento, y Él nos lo va a dar, para que obremos al final lo más apegado a los 10 mandamientos que claramente Dios nos ha dado. Amén. De hecho, Juan nos dijo en 1 de Juan 5:3, sus mandamientos no son gravosos. Y en Mateo 11, 29, 30, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea, las leyes de Dios son para mejorar la calidad de vida de sus hijos, son para acercarnos a Él, no para sobrecargarnos, no para complicarnos, no son gravosas. Pero esta conclusión solamente la podemos experimentar cuando nos sometemos a Él, porque si lo vemos de lejos, la vemos gravosa. Pero a medida de que intimamos con el Señor y su Espíritu obra en nosotras, paulatinamente dejan de ser gravosas y entendemos el porqué de estas leyes. Volviendo al relato de los acontecimientos, este acontecimiento en particular termina Jesús diciendo en los versículos 27 y 28 de Marcos 2, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Contundente. Amén. O sea, y puso su dedo exactamente en el error que los fariseos estaban haciendo. Sí, así es. O sea, como la ley viene de Dios, no puede ser más grande que Dios. Por eso necesitamos de verdad su discernimiento, porque estas son cosas que no son sencillas de entender. Nosotros la decimos fácil porque la hemos estudiado, la hemos hecho, estamos utilizando ejemplos bíblicos, pero cuando la queremos incluso aterrizar a nuestras vidas no es tan sencillo. No, claro. Necesitamos oración, buscar consejo y entender lo que Dios nos enseña en su palabra. Leemos también ahora en Éxodo 20:11, Dios no solamente instituyó el día de reposo, sino que lo bendijo y lo santificó. Y la segunda persona de la Trinidad, que está parada frente a ellos, a estos fariseos, retándoles porque habían desviado y distorsionado la intención del día de reposo. Y aunque los fariseos no lo entendían del todo a Jesús, porque sus ojos estaban cegados, obviamente, Él era la máxima autoridad sobre este día, no ellos. Incluso llegaría el tiempo cuando Dios le quitaría esto de sus manos, porque Él era Dios, Jesús es Dios. Amén. Y esa autoridad y esa sabiduría que Jesús tuvo para enfrentar a los fariseos, solamente Dios. Amén. Amén. El discernimiento y la sabiduría de Dios es plenamente visto en Cristo. Uh-huh. Muchas personas piensan que Jesús vino para establecer una religión nueva, cuando la realidad es que Él vino para recuperar lo que estaba perdido. Uh-huh. Él es el Mesías judío. Y Pablo lo explica a los gentiles en Romanos capítulo 11, versículo 17. Tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellos de la rica savia de la raíz del olivo. Los religiosos habían malinterpretado la ley y habían puesto al secundario como primario, y Jesús vino para volvernos hacia el primario, el amor para Dios y para su pueblo. El día de reposo fue establecido para nuestro beneficio, para darnos tiempo de acercarnos Amén. A Dios, para tener una relación íntima con Él, y en retorno Dios nos bendice con paz. Recuerda Mateo 11, versículo 28-30, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Pueden verlo? Que para tener este verdadero descanso y paz tenemos que venir a Jesús. Qué buen punto para terminar este programa de hoy.
vayamos donde Cristo para que Él nos dé la paz y cercanía que nuestras almas anhelan. No importa nuestro pasado, si venimos a Él con arrepentimiento y le pedimos perdón, el Señor limpia nuestros pecados, Él nos acepta y en su gracia y su misericordia nos transforma. Sé que no queremos ser como los fariseos, ninguno de nosotros, y perder la esencia de nuestra relación con Cristo. Por eso necesitamos vivir en comunión con Él, dependientes de Él, porque Cristo es lo más importante en nuestras vidas y a Él es que debemos darle nuestra mayor adoración y nuestro amor. Amén. Y a nuestro prójimo, porque amar a Dios es amar a nuestro prójimo. Amén. Y no, por favor, no duden en escribirnos si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual. Y recuerde, siempre ora para Mujer para Amén. la Gloria de Dios. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.